pesar que la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus golpea muy fuerte a la economía global, imagínense, los hombres más ricos del mundo han aumentado su riqueza en un 27%. Según un informe del UBA Financial y la consultora PricewaterhouseCoopers, hoy en día existen 2.189 multimillonarios en el mundo, cuyos patrimonios superan los $1.000 millones, unos 30 más que 2 años antes. No sé si tengo un límite exacto sobre cuánto dinero alguien debería tener, pero miren, en cierto nivel, nadie merece tanto dinero, ¿verdad? La crisis social, económica y sanitaria que produce la COVID-19 no ha hecho más que ensanchar las brechas entre los que más tienen y el resto de las personas. Aquellos cuyas fortunas están ligadas a empresas tecnológicas son los que más se han beneficiado. Por ejemplo, Eric Yuan, un chino estadounidense de 50 años y propietario de la plataforma de videollamada Zoom, pasó de tener una fortuna de $9.000 millones a $21.700 millones. Hoy ocupa el puesto 63 de los billonarios de Forbes. Sí, bueno, esto sucedió muy rápido. En términos del servicio, tuvimos que mejorar la disponibilidad, privacidad, seguridad, funcionalidad. Tuvimos que adaptarnos rápidamente. Eso fue lo más difícil. Así es, con el mundo trabajando desde el inicio de la pandemia desde casa, el fundador de Zoom sigue obteniendo grandes beneficios. Desde abril de 2019, cuando su empresa ingresó a cotizar en las bolsas de valores, sus acciones han crecido un 500%. Ahora asegura que el trabajo híbrido será el que revolucione el futuro. Híbrido significa que algunos empleados puedan trabajar desde casa y otros podrán hacerlo en la oficina. O tal vez una vez a la semana o 2 veces. Todos podrán volver a casa a trabajar. Eric Yuan nació en Shandong, China en 1970. Desde muy chico fue emprendedor. En el colegio juntaba chatarra para venderla. Con los recursos que obtuvo pudo ingresar a la Universidad Ciencia y Tecnología de su ciudad natal, donde estudió ingeniería matemática y luego una maestría. Su gran sueño era llegar a Silicon Valley en California, pero la entrada a los Estados Unidos le fue negada 8 veces, hasta que en el 9º intento consiguió la visa. Vine aquí en 1997 como un nuevo inmigrante para unirme a WebEx, como uno de los primeros ingenieros. Trabajé ahí muchos años. Luego fui adquirido por Cisco, para luego empezar Zoom. Los números de usuarios de Zoom no han dejado de crecer. Pasó de tener 10 millones en 2019 a superar los 300 millones en abril de este año. La propia reina Isabel II de Inglaterra, de 94 años, usa la aplicación. Es muy interesante escuchar sus historias. Estoy muy impresionada con todo lo que han logrado y me alegro que hayan podido compartirlo conmigo hoy. Incluso en Nueva York ya son legales las bodas a través de Zoom. Ustedes están haciendo historia, casándose en estos tiempos sin precedentes y de una forma única. Gracias. Gracias a su compañía de videollamada Zoom, Eric Yuan entró en la lista de las 500 personas más ricas de Bloomberg e ingresó también a la de multimillonarios de Forbes. Otro de los empresarios que hizo fortuna con la pandemia fue Reed Hastings, de 60 años, cofundador y director ejecutivo de Netflix. Según Forbes, tiene una fortuna de $5.500 millones, que aumentó en un 43% desde el inicio de la crisis sanitaria mundial. Durante la primera mitad del año, crecimos de 170 millones de usuarios aproximadamente a 195 millones en todo el mundo. Es un buen crecimiento similar al de Amazon. Estamos muy orgullosos de ser parte del escape de la gente, brindando un poco de placer en estos tiempos tan difíciles. Solo entre enero y abril de 2020, Netflix obtuvo ganancias de $709 millones, que duplican la totalidad de lo conseguido durante el 2019. Hastings cofundó la empresa de televisión por streaming en 1995. Originalmente operaba como un servicio de suscripción de DVD, pero en 2007 empezó a transmitir contenidos. Ahora, a pesar de la pandemia, continúa produciendo. Nuestra clave es nuestra expansión internacional. Ahora mismo podemos producir en Europa, en Canadá podemos producir, en Australia podemos producir. Así que estamos muy diversificados y eso ayuda.
En junio de este año, Reed Hastings y su esposa Patty donaron $120 millones para financiar becas en dos universidades históricamente negras de los Estados Unidos y al United Negro College Fund. Según Forbes, Elon Musk lidera el ranking de multimillonarios que más ganaron durante la pandemia. Tiene una fortuna de $68.000 millones, que aumentó en un 242%. Le sigue Jensen Huang, que aumentó su riqueza en un 133%. Es dueño de Nvidia y tiene $9.800 millones. En tercer lugar está Jay Chaudhry, dueño de la firma de ciberseguridad Scalar, cuya riqueza creció en un 92% y tiene $9.600 millones. Todos dueños de empresas en Estados Unidos. El 18 de marzo del 2020 había 614 multimillonarios y el 19 de mayo del 2020 había 630 multimillonarios. Esto refleja la desigualdad también en este país y los defectos de un sistema, ¿no? Según los analistas internacionales, el caso de Estados Unidos es excepcional. La respuesta de por qué los más ricos aumentaron sus fortunas en plena pandemia tendría solo una respuesta. El gobierno, más que todo, protege a los más ricos, a las corporaciones más poderosas, en vez de proteger a la población en general. De esta forma, Estados Unidos se convierte en un país socialista, pero es socialismo para los ricos, no es para la gran mayoría de la población. Pero este fenómeno también ocurre en países como España, donde los multimillonarios aumentaron también sus riquezas. Los 23.000 millonarios de nuestro país han incrementado su riqueza en 19.200 millones en tan solo 79 días. Latinoamérica tampoco es la excepción. De acuerdo a las cifras, las fortunas de las 73 personas más ricas de la región se incrementaron en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia. Incluso cuando ahora los países latinoamericanos son los más afectados en el mundo. Según la lista de billonarios de Forbes, entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de julio de 2020, los multimillonarios en Argentina pasaron de tener una fortuna conjunta de $8.800 millones a $11.200 millones. En Brasil, de $123.000 millones a $157.000 millones. En Chile pasaron de tener en conjunto $21.000 millones a $26.700 millones. Y en el caso de Perú, de $5.200 millones a $5.500 millones. Todos incrementaron sus fortunas.